Antes que nada les quiero agradecer a todos la presencia, porque realmente hay que sentir un amor muy especial por la pesca con mosca para un día como hoy llegarse hasta acá, ¿no? Así que para mí es un gusto. Se tiene en cuenta ese espíritu. También queremos darle la bienvenida a Morena Quino Lavalle, que es una muy buena pescadora y mejor atadora de moscas, pero de todas maneras sea bienvenida. Pero puedo aprender todavía. ¿Por qué no? Sí, seguro. Entonces, bueno, eso, darle la bienvenida. Esta casa es de todos los socios y bueno, nada más. Yo no soy un gran orador, es decir, ni siquiera soy orador. A veces oro, que esa es otra cosa. Bueno, quedamos aquí en las manos de Mario, que nos va a emplumar, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por la presencia. No, al contrario. Los voy a emplumar, pero hoy para mí es un día muy especial, por tener los porque entre la gente, cuando yo estoy acostumbrado a escucharlo a él, y él me escucha a mí, me resulta una prueba de fuego demasiado grande. Es más, me gustaría tenerlo acá al lado por si me equivoco en alguna cosa, pero yo sé que él va a saltar igual así. Me encanta azul. No, el tema es así, o sea, me habían comentado qué posibilidad había de hacer una charla sobre la elección de la pluma en el atado de mosca. Por lo tanto, en la parte histórica siempre estuvo Jorge, en la parte del porqué de las plumas también estuvo Jorge. Si se transformaba o no se transformaba, qué ramas, digamos, genéticas llevaban los gallos, que es uno de los animales que más usamos. Y yo lo que puedo hablar humildemente es sobre mi experiencia respecto al atado de moscas y respecto a la utilización que por lo menos yo hago con las plumas en el atado de moscas. Tal vez no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista práctico. Y no es fácil. Pues básicamente, bueno, la pluma, ya todo el mundo sabe lo que es una pluma más o menos. Si podemos ver su conformación y... ¿Están ahí? ¿Están acá? No están. ¿Están escondidos? Ay. Si vamos a analizar una pluma tenemos... Tenemos básicamente raquis, por otro lado tenemos fibras, que es lo que la componen, le dan cuerpo. El raquis sería la base en sí. Dentro de esas fibras tenemos una parte que normalmente, o en muchas plumas, particularmente la de gallo, no tienen microválvulas que las unan entre sí, por lo tanto quedan completamente abiertas cuando se las tuerce. Y a su vez tenemos una parte que sí las tiene, que es lo que llamamos web, que es lo que donde se une la pluma. Y eso, digamos, como estructura en general, tal vez sea pobre la definición. Pero toda esta combinación de raquis, microválvulas, o sea, lo que llamamos web, y fibras, es tan variada en toda la variedad de aves que tenemos, que la mezcla o la cantidad de variantes que hay es terrible. Entonces, podemos hablar también de marcas de plumas, pero aún así, dentro de esas marcas, las variantes también son muy grandes. Por lo tanto, se hace muy difícil definir una marca en particular para una pluma en particular. Entonces, me pone nervioso. Pero no dice nada. Entonces, es un cuadro más o menos de aplicación de distintos tipos de plumas de acuerdo a las moscas que suelo armar, o las más convencionales para armar. Entonces voy al caso de las ninfas, donde normalmente y generalmente tenemos una cola, vamos a tener un abdomen, vamos a tener un wing case
Y en muchos casos vamos a tener patas. Todo esto apoyado finalmente en Davi. Entonces, en cuanto a la elección de las plumas que vamos a utilizar, vamos a lo que es la cola en sí. Y tenemos millones de variantes, porque hay millones de variantes de moscas también acá. Yo quiero identificar como que haya una receta única para la asado de mosca. Y cada cual tiene su estilo, o cada cual tiene su intencionalidad de acuerdo a la mosca que va a atar. En el caso de la cola, la utilización de pelos es más común, pero en el caso de la pluma, podemos usar desde el ñandú nacional, el ñandú argentino, que se hacen las colas espectaculares, particularmente en el caso de la ninfa de odonato, de Amsterdam. Voy poniendo 3 o 4 fibras de esa pluma que da una colita muy peluda, y la podemos incluso así dividida en 3, que son las branquias que tendrían el odonato. Continuando con el abdomen, continuando con el wing case, las patas y demás, y los ojos. O sea, ese es un tipo de pluma. Después cualquier fibra de hackle, de acuerdo al diseño de la mosca, puede servir también, porque hay gente que ata directamente la cola con hackles completamente acerados, o sea, muy finitos, y hay gente que le gusta atar, a mí me encanta por ejemplo la pluma de gallina para la cola. A su vez, se puede usar fibras directamente en forma separada o se puede usar en forma conjunta, de manera tal que sobre el anzuelo puede quedar los 3 cercos, en el caso de las efímeras, o puede quedar tan solo digamos entonces que para la cola de ninfas es variadísima la cantidad o el tipo de fibra que se puede usar para atar la misma. En el caso del wing case, lo más común de usar, o sea, lo que más generalizado está, es la pluma de pavo. En general la cola de pavo, que es la más moldeada. En cuyo caso se toma un segmento de lo que es la pluma, se la crea y se usa como cubierta, pero a su vez se puede usar pluma de faisané. Es muy difícil para mí en este momento definir un wing case exacto de ninfa. Se puede usar fibras de pluma y atarlas de manera tal que vayan hacia adelante y después partan hacia atrás como patas. Se puede usar fibra de pavo directamente encima. Se puede usar con los quemadores o cortándolos, en el caso de la stonefly, fragmentos de pluma, cortados ya sea tijera como directamente quemado con los quemadores. O sea que para el caso del wing case tampoco hay un tipo de pluma determinado a utilizar. Pues de hecho, si el más común es el del pavo, no quiero los confundas, pero le quiero dar una apertura total al tema, se puede usar plumas de gallina laqueadas con semen, de que quedan rígidas y se estiren. Se pueden usar las fibras solas, como había dicho antes, y se pueden usar también tanto sueltas como, o sea, como la tira como cortadas. O sea que hay una gama de utilización de la pluma para el wing case bastante variada. Lo que pasa es que de cada tema se podría hablar un montón. Yo estoy tratando de dar un pantallazo general de la utilización de determinadas partes del cuerpo, de determinado tipo de moscas. En el caso de las patas, seguimos con las ninfas, tenemos distintos tipos de patas y tienen que ver con distintos tipos de plumas que vamos a usar. Entonces tenemos la cola del abdomen, tenemos un wing case y podemos bien usar una pluma cada palma de forma que forme las patas.
Esa es una variante. La otra variante que tenemos es el abdomen. Una pluma dada vuelta, atada por debajo del wing case, de manera que forme las patas hacia atrás, que sea acá adelante cerca del ojo, y el wing case sobre este, de manera tal que nos quede de esta manera. Entonces, otra manera de utilizar las plumas. En este caso, a mi entender, la más indicada es la pluma de gallina. ¿Por qué? Porque es una pluma que se puede separar bien y que nos da conjunto de patas al armarlo. Y de patas gruesas. Sí, la intencionalidad nuestra es que las patas tengan bastante jerarquía dentro de la mosca. Se puede usar fibras de pluma atadas directamente a la garganta, le llamamos flor, que sería también formar patas. Me pones nervioso, caramba. Eso, ¿por qué me decís que venga? ¿Qué? ¿Por qué me decís? No lo mismo. En la base de las plumas, de ciertas plumas, en el caso del paisán son bastante marcadas. Es una pluma es una pluma que está, una subpluma, digamos, Quédate está en la quieto, base de la... quieto, ahí. Se da cuenta que estás en la tele. Y aparte tiene muchísima movilidad, tiene mucho cuerpo. Entonces, en el mismo estilo, por eso en determinado tipo de forma de hacer patas con plumas, depende de la intencionalidad de cada uno, de cómo quiera hacer patas en la mosca, puede darle mayor importancia o menor importancia. Se puede usar plumas muy etéreas como se puede usar plumas muy espesas. En el caso del filoplum sería esto, pero muchísimo más denso, tal vez un poco más corto, pero nos da un aspecto similar a esto. Mario, Sí, aprovechando que recién comentaste sí, el tema de movilidad. de De la movilidad. sí. Quizás quisiera hablar un poquito de cómo el mismo panel lo adapta a diferentes tipos de aguas, utilizando diferentes tipos de plumas. Sí, hacerlo más etéreo en aguas quietas y hacerlo mucho más, más corpulento en aguas rápidas. Atarlo con plumas más duras en aguas rápidas, y plumas más blandas en aguas más quietas. Y a su vez más densa también por el hecho de que las ninfas de aguas rápidas son más firmes en cuanto tienen más estructura de pata. Sí, eso tiene que ver con que la pluma en sí mantenga dentro de la corriente de aire la forma que uno desea que tenga la mosca. Cuando la mosca es exageradamente floja y con muy poca pata, en aguas muy rápidas, en vez de causar este efecto, lo que va a pasar es que las patas directamente se apoyen contra el cuerpo y desaparezcan. En cambio, si esto le damos cierta rigidez, la posibilidad de que las patas figuren en el agua y en aguas rápidas es mucho mayor que de otra manera. Lo mismo pasa con los sofraques en sí, aunque si son más de aguas lentas que de... Pero de hecho, hardhackle y ha funcionado muy bien también. No sé si de sofracle también, sí, pero la estructura es la misma, además que de gallo más acelerado para que tenga mayor... Lo interesante para mí de esto que vos mencionas es que no tiene mucho sentido decir que una mosca se ata con tal pluma. Exactamente. Depende de dónde la quiera usar, ¿no? Pero más allá de esto, cuando yo hablo de intencionalidad, estoy hablando de lo que uno desea hacer de acuerdo al lugar donde va a pescar también. O por ahí lo que se le ocurre hacer y que resulte realmente. Por ahí no resulta como pesca, pero sí le resulta lo que él pensaba hacer. Y creo que el diseño de mosca es tan libre como cantidad de materiales hay, o como estructuras mentales hay, porque no hay, si bien hay recetas predeterminadas, cada cual tiene su propia fantasía respecto a lo que va a atar, salvo que se hace una receta. Si se ata esa receta, bueno, tienen que respetar. Entonces, por eso yo te decía que era muy difícil para mí hablar de esto, porque está la gama de variedad sobre una misma base
y está la gama de plumas que hay, que se pueden utilizar para el mismo sentido o para sentido similar, que me resulta casi imposible hablar de esto. Por eso estoy tratando de determinar distintos tipos de plumas para distintos tipos de patas. Lo ideal sería que viéramos en cada caso cómo son las plumas que se recomiendan. Porque a su vez bien tenemos plumas que se adaptan muy bien a determinado tipo de patas, pero por otro lado, cada marca, en algunos casos, o cada animal, en otros casos, cada línea genética, tiene su particularidad. En el caso de Metz, lo que nos venden como gallina las plumas son muy largas. Digamos que ya se parecen prácticamente a un gallo. Pero si miramos lo que es una pluma de cogote de gallina, es larguísimo. Y con esto es una pata barro. Yo suelo hacer montana con esto, porque a mí me gusta que la montana tenga patas más blandas. No me gusta la pata demasiado dura, para mi gusto. Que con esto logro más densidad de pata y logro poder enroscar una pluma en pálpebro, ¿no?, en el tórax de la mosca, y que pueda hacer patas porque realmente lo puedo enroscar, porque tengo con qué enroscar. Si tomamos otro tipo de gallina, como son las Speckled Hen, vamos a ver que es completamente distinto. La pluma es muchísimo más corta y muchas veces no me da para hacer un palma en pata sí me da para sacarle fibras, por ejemplo, para hacer un lomo, en este caso, bajo un wing case de quill de cualquier ave, ¿no? Básicamente lo que más se usa es el pavo. Mario, Sí. trata de mostrar el pizarrón sin tapar con tu cabeza. Directamente son casi redondas. Es precisamente hacer un raquis que tenga esta forma. Si se ve al microscopio los raquis, todos saben qué es raquis cuando yo hablo, ¿no? Sí. Si se ve al microscopio el raquis de una pluma de la India, por ejemplo, es así. Las plumas chinas en general son así. Con las hojitas. Sale las barbúlas salen de acá. Entonces lo que han tratado los genéticos, una de las cosas que han tratado es hacer raquis así, para que se puedan... La búsqueda de la pluma perfecta ha estado hasta hace 2 años con todos los cañones apuntados a la pluma para las moscas secas, que eran las más difíciles de encontrar. En eso ya han avanzado tanto, y la pesca con ninfa también ha tenido tanto éxito, que ahora empiezan a pensar en otros tipos de pluma, que es lo que hablaba Mario, de las plumas de gallina y las de otros animales de caza. Entonces, han continuado teniendo en las gallinas este tipo de raquis. Entonces, eso hace de que enrolle muy bien alrededor de un anzuelo. Cuando uno está atando ninfas, que generalmente no la ata sobre la pata del anzuelo, la pluma, sino sobre un davin, sobre chenil, cosas de ese tipo, esto no importa tanto. Por eso es que hay muchísimas plumas, como dice Mario, que se pueden usar para atar ninfas. Básicamente, yo creo de que cuando uno elige una pluma, tiene que pensar básicamente 2 cosas. Y después una tercera, pero muy lejos. La primera es, yo quiero que se mueva o no quiero que se mueva esta pluma. O estas barbúlas en este caso, ¿no? Esta es la pluma y las barbúlas son estas, ¿no? Yo quiero que se mueva o no quiero que se mueva.
si, como decía Mario, yo voy a pescar una mosca sumergida en corriente muy fuerte, yo quiero que sean plumas muy duras, que se muevan muy poco para que no me la chupe la corriente y le quite movilidad. Todo lo que se mueve atrae a la trucha. Entonces yo tengo que buscar en las moscas hundidas un diseño y una elección de materiales que haga que se muevan. No así en el saco de la pluma, del ala. Eso no me importa que se mueva. Por eso es que se usa una pluma bastante dura como es esta. Lo que me interesa más ahí es que es una pluma oscura, que es lo que le pasa generalmente a estas cosas antes de emerger, y un poco moteada. Eso me interesa más. Pero lo primero que hay que pensar es: ¿yo quiero que se mueva o no quiero que se mueva? Si se mueve y yo quiero que se mueva, cualquier pluma es buena. La segunda es el tamaño de la pluma. La otra cosa que decía Mario: yo no puedo hacer una barba como esta con una pluma que tiene barbulas de ese largo. Entonces tengo que buscar una que me dé este largo. Y por último, pero mucho más lejos, el color. Si yo estoy atando una ninfa de una odonata, de una, ¿cómo se llama? Una libélula, y le estoy atando verde oliva, no tiene mucho sentido de que yo busque una pluma marrón oscuro, porque las patas de la libélula no son marrón oscuro, son verde oliva también. Entonces busco una pluma verde oliva que haga en su accionar lo que yo quiero, que se mueva o que no se mueva, y que tenga el largo que corresponda. Acá podemos hablar de gallo. Y en el caso del gallo, tenemos también una infinidad de moscas, pero una terrible infinidad de moscas, que tiene que ver también con la forma con las plumas donde están ubicadas. Entonces, lo que normalmente se suele comercializar, que es lo que más se consigue en plaza, y lo más caro, por ejemplo, es el NEC, o sea, lo que es el cogote. Y la otra que se comercializa son lo que llaman los españoles las colgaderas, los americanos les llaman saddle. O sea que es el lomo de gallo. Pero a su vez, y después de destripar muchos gallos y gallinas, el gallo lo sabe bien, uno se encuentra que más allá de eso hay un montón de plumas más que también sirven para un montón de cosas. Pero vayamos entonces a lo que más se usa. En el caso del cogote, está aplicado generalmente, o la búsqueda, como decía Calandra, estuvo más volcada hacia las secas. Y si bien del lomo también se pueden sacar secas, porque hay ciertas plumas que sirven, hablo del gallo común, se atan húmedas. Salvo la excepción que actualmente se están logrando cosas maravillosas, que son los saddles genéticos, los lomos genéticos, que Hoffman en ese sentido es pionero. ¿Cuántos años lleva Calandra de Hoffman en el tema? Perdón, ¿cómo no? Hoffman, ¿cuántos años lleva el tema de saddles y necks? 40 años. 35 años, 40 años. En este caso, si vamos a Hoffman, logramos plumas que son de un largo. Perdón. Sí. 40 años. 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro. 58. Tenemos plumas que son impresionantes. Pero impresionantes, ¿por qué? Porque tenemos un largo poco usual, con una densidad de hackles maravillosa para lo que es la mosca seca, que son estos silamientos, que son prácticamente hilos. Es más, en muchos casos se pueden atar más de 2 moscas, y hasta 3 moscas con una sola pluma.
La dificultad que yo le encuentro esto a veces, hoy por hoy se puso de moda un poco las moscas secas grandes, hay gente que está buscando moscas secas grandes. Es prácticamente imposible conseguir una mosca que esté arriba del 14. Si uno quiere traer una mosca 10 o 12, a veces se complica. Y la otra vez, Hugo Noche me había pedido unas moscas en tamaño 6 y tuve que recorrer un sábado del mes común y silvestre y buscar punta por punta para ver realmente que me servía, porque esto no había nada, todo me quedaba corto. Y a su vez la contra que tienen los saddles estos, si bien son muy buenos para el hackle que sustenta, es que las colas son... no existen las colas acá. Entonces parece que recurrir a un cogote, o sea, un neck, del cual sacamos, si hacemos la comparación de lo que es un neck, de estos costados podemos llegar a sacar plumas con una fibra suficientemente larga como para sacar fibras para hacer las colas, que las emparejamos con el emparejador chiquito y de ahí sí las podemos sacar, pero de acá nunca. Yo por lo menos no he logrado hasta ahora sacar una buena cola de un saddle de Hoffman. Para el hackle delantero, o sea, para lo que es esta parte, sí, fantástico, pero para la cola no, hasta ahora no lo he podido sacar. Entonces, dentro de los gallos tenemos una variedad inmensa de, partiendo de lo más caro, que son los Hoffman en este caso, los Signature, que salen unos $90 en Estados Unidos. Acá creo que me lo trajo Marcelo una vez y no sé cuándo lo cobraba. Empezamos a ver las distintas formas de plumas. Tenemos desde esto para mosca seca, tenemos el Schlappen, que vamos a ver una pluma con mucho web, muy usada para pesca de mar, y acá las estamos usando ahora para dorado por el cuerpo que tiene la pluma, que son estas plumas. Son plumas de raquis muy finos en general, pero tremenda cantidad de web y anchísimas, la cual presenta un cuerpo, la mosca que uno quiere que tenga cuerpo, muy grande. Se moja con su facilidad, se hunden bastante rápido y le da mucho cuerpo a la mosca. Y estas son las plumas que están antes de la cola, o sea, toda la parte última, la colgadera inicial, que viene, o sea, toda esa parte de acá, digamos, del gallo, que es lo que viene detrás del saddle. Si esto es un neck, el saddle que viene más o menos de esta manera, como son las últimas plumas de acá atrás. Fíjense lo que son distintos tipos de saddles. No vamos a hablar de marcas, ni de línea genética, porque yo francamente no las conozco. Pero esto es un saddle gigante que traía 7,7 acá, que tiene unas plumas inmensas que ya directamente son Schlappen. O sea que si uno busca plumas grandes para hacer mosca grande, dorado, de agua salada, no le queda más remedio recurrir a este tipo de saddle. Si tomamos un saddle Cabela barato, como un silvestre, es fantástico para ciertas moscas, pero no es buena para estas, porque son de raquis extremadamente finos y las moscas no presentan tanto cuerpo como aquellas, salvo las últimas de atrás que a veces se pueden sacar, pero el raquis es extremadamente fino y frágil, en cuyo caso tiene sus ventajas cuando uno la presenta porque queda muy linda, pero a la hora de que la muerdan la rompen enseguida. Y este es un Shannon, que es la primera vez que yo había pedido un saddle de esto, y la primera vez en mi vida que me llega un cri, color muy raro. Vamos a ver que las plumas son muy puntiagudas, nada que ver con las otras. O sea, cada marca presenta una variante y a su vez de cada marca hay variedad, o sea que es muy difícil. Por lo tanto, yo catalogaría las plumas más que nada, más que por la marca, por la forma. No me confiaría a una marca en particular. Meses más o menos pareja. Entonces, y esto sería saddle Hoffman. Y esto sería Schlappen. Y después vamos a tener plumas de saddle de la parte de la cola, o sea, antes del Schlappen, y después seguirían plumas que son un poco más finas y terminamos con plumas extremadamente cortas en relación a las otras. Está bien, pero esto tiene que ver en la aplicación con las moscas, tiene que ver con el diseño de la mosca que vamos a armar. Entonces vamos a adaptar, en este caso, secas. En estos casos,
que son más cortas, vamos a hablar de streamers. Básicamente volcado a la trucha, streamers tipo... Perdón. No, una de las formas también, una de las cosas que varían, Sí. en el caso de los gallos caseros, lo que Sí. comenzamos consiguiendo nosotros, que también se asemejan más, las slappens son más slappens si son cueros de invierno que si son cueros de verano. Los cueros de invierno tienen más huecos, son más abrigos, decís vos. son más abiertos, son más potentes las plumas. Ujú. Y la pluma de verano tiene mucho menos hueco abajo y la pluma no está abierta. Pero a su vez hay variantes que tienen que ver con, supongo que tiene que ver con la genética. Una pluma que yo por ejemplo utilizo mucho y se usa mucho para armar es el Strong Neck Hack, lo que ellos llaman Strong, bueno, Strong es el hecho que lo viene atrás. Ese es el más común, Mario. ¿Cómo? Ese es el más común, el sobrecito más común que se consigue. Sí, es de Capitán Harris en este caso. Claro. Pero es una pluma que tiene bastante seda, pero muy blanca, pero con un raquis durísimo. Y aparte con una curva bastante pronunciada en lo que es la pluma. Y es lo que nos va a permitir atar con hackles muy largos y muy rectos. Cosa que con otro tipo de plumas, por ahí nos queda, y aparte con cierta transparencia nos permite ver el color del cuerpo. Con otras plumas de gallo mucho más hueco, que estas no lo son, lo que nos ocurre es que tapa bastante el cuerpo, entonces desaparece el color, o sea, el contraste del cuerpo respecto a los collares que estamos formando. Sin embargo, en nuestro país prácticamente no se aplica. Es una pluma que prácticamente no se vende y no se aprecia. Para mí, yo la vengo usando muchísimo, es una pluma que me encanta. Uno la ve así y es muy común verla en los gallos caseros, en los gallos del campo comunes. Tú ves el cogote y a veces tiene las plumas en los colgados más que nada. Y los blancos, tiene plumas muy abiertas, muy etéreas, se la ven muy transparente. Pero que a la hora de enroscarlos tienen unos collares hermosos y muy largos. Se ve bastante cuerpo, la mosca y transparencia. Sin embargo, eso no se usa. ¿Por qué no se usa? Y porque es una cuestión de costumbre, tal vez. No sé si... ¿Cómo se llama? Yo viste gente que la comercializa y yo lo comenté Goya y me decía que no, para ellos no servía. Me parece una pluma bárbara. ¿Cómo se Lo que llama? pasa es que es muy difícil también hablar de las plumas y la aplicación si no tenemos la posibilidad de atar con cada una de las cosas. Mario, una pregunta. Sí. Para moscas ahogadas, ¿qué pluma recomendarías? ¿Qué tipo de mosca ahogada? Porque mosca ahogada son Wet. ¿Hablas de web tradicionales? Sí. Lo que pasa es que tiene dos partes en la web tradicional. Tenés realmente una cola y nada. Sí. Y después tenés un collar. El ala, por favor. El ala es el bueno. Yo Pato. no sé si pato, porque pato para mí tiende mucho a flotar. Pero yo he hecho web con lechuza, también no te digo que vayas a cazar una lechuza. Pero Casera. he hecho web con bandurria, tampoco te digo, o sea, todo lo que yo recojo en la ruta, viste, yo me paso levantando el bicho de la ruta. He hecho con atajaminas, o que son los chutacabras, un barrado barro. Se puede usar pavo, se puede usar de gallina misma, se puede usar la pluma de la cola del gallo. Lo que pasa es que a veces se te tuercen demasiado. Yo he visto que hacen muchas húmedas con plumas tendiendo al ginger, al badger, a blanca. Lo que pasa es que, ojo, tenés dos maneras de atar húmedas también. Tenés la húmeda con quill, tenés un fragmento, o sea, vos tomás una pluma y le sacás un fragmento de cada una, entonces las juntas y atás las dos puntas del estilo más. Que con pavo también se puede hacer. Y tenés otro tipo de húmedas, donde por ahí tenés una pluma completa. Que en muchos casos se usa, por ejemplo, los flancos de Jack de Coq, que es una pluma que es marrón oscura con una línea blanca en el medio. Y se vende como seca también, o sea, te la venden en los catálogos con una mosca seca. Entonces, en el tema de recomendación, yo le recomendaría que cualquier pluma, yo he probado incluso con pluma de paloma, y anda fenómeno. Es una alita gris muy linda con tocacita. Es un gris muy lindo, la paloma turca. Claro, tipo bludano. No, pero incluso le tocas como una chiquita. Y entonces tenés toda aquella pluma que sea de este tipo, o sea, de canuto duro, que son plumas de ala. Se puede utilizar tanto pluma de ala como pluma de cola, básicamente. Esas creo que son las mejores plumas, lo que más se usa normalmente. Por parte las puedes cazar si las querés cazar también. Claro, tiene un buen enganche.
bien buen enganche. Hay muchos microvárvulas y se enganchan unas con otras. Eso en el caso de la húmeda. Y en el caso del collado de la húmeda puede usar desde gallina, desde pato mismo, depende de cómo lance. Por eso te digo, es muy difícil hablar sin estar. Porque yo te explico, te digo, porque con un pato queda bárbaro, te preguntas cómo será con el pato. Bueno, agarramos pato, probamos y vas a ver que no queda nada. Así como se usan para los collares, muchas plumas que son óptimas para surfacting, donde vos tenés una pluma que tiene más o menos esta estructura, o por ahí a veces tiene esta estructura. Tanto sea gallina, como sea janglecock, como sea gallina de Guinea, como sea perdiz. Y las gallinas en general son maravillosas, aparte hay una variedad en este momento, en las Speckled Hen, que venden varias marcas, y vos las mirás y parecen pequeñas paisanas, son hermosísimas. Es una variedad de colores. Las mías son todas hermosas. Con cualquiera este puede ser cualquier collar, tanto sea para surfacting como para húmeda o para una matuca misma. Aparte de aprovechar la pluma de... ¿Y la mejor pluma para matuca, Mario? Y la mejor pluma para matuca es una cuestión muy personal. Yo he visto matuca hace 25 años atrás usamos pluma de gallo. Entonces tomamos una matuca, tomamos el anzuelo y las matucas que hacíamos tenían esta estructura más o menos. Sí. Pero ojo, estamos matando en anzuelo 4 y a veces 96-71, 96-72 o 79-580. O sea que necesitabas un gallo con una pluma larga así. Lo que pasa es que las truchas eran así. La gallina tiene la ventaja, o sea, esto en gallo te encontrar la parte de atrás, que son plumas que tienen mucho webs. Las minas son plumas que son muy... tienen una cantidad de microvárvulas, son muy macizas, digamos, y muy esponjosas. En otros gallos vas a encontrar plumas que son extremadamente finas, las cuales no se van a adaptar para eso. Por eso el problema que teníamos en una época, y hoy variado bastante, con la matuca es que todo el mundo le pedía matuca, pero nadie te conseguía la pluma. Entonces conseguir buena pluma para matuca es muy complicado. Con el avivamiento de esas nuevas marcas que hay, de gallinas como puede ser Hoffman, o las que vienen ahora de mes que están bastante mejoradas, ¿no? Son más longilíneas y son muy macizas, muy espesas. Hasta pollo matuca con 2 plumas, antes se estaba hasta con 6 plumas, ponías 3 de cada lado para darle un cierto cuerpo. Pues la pluma era más fibrosa en la punta, era más desnuda, entonces para que no quede transparente tenían que poner 3 de cada lado, la única manera. Entonces, si bien vos estás usando igual pluma de gallo, está la variedad de pluma de gallo que hay, de acuerdo al gallo del origen, que si no conseguís la justa, viste, podía darse una matuca, pero te quedan todas distintas. En el caso de la gallina, y Hoffman se ha esmerado mucho en esto, te da algunas posibilidades que no tienen otras, que te da un largo de pluma muy interesante, que te permite atar matucas hasta no solo 4. Ajá. Sin embargo, vos tomás una gallina común, una Speckled Hen, y vas a ver que en muchos casos, no te digo en todos, hoy la pluma es mucho más corta, una pluma entera. No, en este caso es bastante buena, pero igual, si le sacamos la parte de pluma de atrás, Al revés, Mario. nos tiene una pluma bastante más redonda. Da la vuelta. Y como eso va a tener millones de variantes. Moraleja de todo esto, lo importante, y Calán lo dijo una vez, que él había visto cuando vivía en Estados Unidos, mucha gente compraba plumas, pero no había gente eligiendo plumas. Entonces sí creo que es muy importante, primero definir qué es lo que quiere uno hacer. Y segundo, cuando va al comercio, empezar a revisar y sacarlo sobre la pluma, y mirarlo. Y si va a traer una matuca, buscar una pluma que sea larga. Y si no es larga, dejarla y buscar otra. Y así hasta encuentro la huella gira. Porque de última, en un bataraz, hoy vas a encontrar 20 sobres colgados, pero por ahí hay 2 o 3 que son que te sirven. A mí me pasó con un lomo de Hoffman, que en una oportunidad fui a un negocio y estaba el vendedor. No quiero dar nombres para no hacer publicidad. Y
Y me acuerdo, yo tenía un pedido de mosca seca, el primero que yo enfrentaba en mi vida, y le pregunté qué me convenía comprar. Yo me dice, comprar Hoffman. Dije, bueno, fantástico. Digo, grado 1 no llego, grado 3 debe ser muy pobre, dijo un grado 2. Me dice, no, vamos a hacer una cosa, porque dice, hay que elegir. Primero vamos a mirar qué hay en grado 3 y si encontramos algo de buena calidad. Si encontramos algo de buena calidad, bueno, llevas el grado 3, lo pagas más barato. Bueno, resultado de esto, yo debo tener más o menos en casa más de 20 llaves Hoffman. Jamás, y de grados mejores, de grado 2, jamás encontré ni tengo un grado tan bueno, o sea, una pluma tan buena como que elegimos aquella vez con Julio. Pero ese era el resultado de estar media hora mirando una por una y descartando. Esta me gusta, hasta que logramos la que nos quería. Bueno, después de ahí, todas las que pedí después, las que me hicieron el favor de traerme, ninguna fue de la calidad y eso que era la mejor calidad supuestamente. Mario, yo quería hacer una pregunta concreta con respecto a la matuca, porque es una de mis moscas preferidas. Si vos bien lo sabés, porque me has tratado. ¿Cuál es la transformación de la matuca? Porque antes se utilizaban plumas abusadas y ahora se utilizan plumas de punta redonda. El nacimiento de la matuca fue con plumas redondas, pero después no se consiguieron. Y estoy tratando de ver si puedo conseguir un libro sobre moscas neozelandesas. No sé dónde ni cómo lo voy a conseguir, pero algún día sí puedo conseguir. El artículo de Alan Fraser, que fue el que metió la matuca acá, era con la pintura. Claro, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta cuáles eran los materiales de aquel entonces. Claro. Y Morena no sé si ataba moscas, pero lo sabía. Nosotros atábamos rabbit con liebre de campo, sin curtir, sin nada. Agarraba un cacho de liebre, ¿viste? Cuando conseguíamos un pedazo de cuero, cortábamos con la gilet, pues tampoco teníamos las tijeras de ahora ni los cúteres, no teníamos nada. Y atábamos sobre el chenil común y atábamos unas rabbit que eran de este tamaño. No sé si me equivoco o si me quedo corto. Un libro en el caso de matuca, las plumas que teníamos en aquel entonces, en general, eran todas de gallo. Pero no eran de gallo, no había comercio que te vendían gallos, ¿viste? Genéticos o uno iba al campo a buscar los gallos. Y yo tengo de aquel entonces gallos todavía encajonados. Por había otros siguen encajonando gallos vivos, pero es que no había otra. Entonces lo que vos usabas para atar matuca eran plumas de gallo. Por lo tanto, por eso te decía antes, que el problema que teníamos antes, que si vos tenés una pluma de gallo que es muy, que no es hueva en la punta, o sea que la pluma viene así, y toda muy sequita, muy etérea, con esta forma, por ejemplo. Y acá recién tiene un poco de huevo. Todo esto es transparente. Por lo tanto, vos tenés que poner 3 de cada lado. Y la única manera que tuviera cierto cuerpo, si no era una cosa invisible prácticamente. Está bien que le sumás a esto, que le sacás esto, le pones el chenil, acá está el anzuelo, le pones un collar adelante, fenómeno. Claro, más o menos te acuerdas. Algunos dibujos más viejos vi que usan las Badger con el centro justo bien ancho, Sí. que ese es el espejo. O las furnás. Bueno, yo tengo un Bayer que compré en Monte llamado de 20 años y es espectacular. Es más, lo tengo ahí porque me da lástima usarlo. Pues es hermoso. Y nunca, era un gallo que tenía plumas en las patas, tenía plumas en los dedos de las patas. Viejísimo. En una selección Pero de nunca más de un gallo como ese. Mario, en una selección de matucas de un libro aquí neozelandés, vi que había matuca Badger, así con el lomo de gallo, y matuca Sculpin con el lomo, o sea, de gallina, redondo. Pero tú, si es scalping, lógicamente va Sí, pero arriba, no va de... Está bien, pero eran las plumas cortas. Sí. Lo que pasa es que vos tenés en este momento, no sé si traje acá, tenía unos lomos de gallina. Es inmenso esto. Vos vas a tener unas plumas fantásticas para la matuca, pero por ahí chiquita, para el suelo 8. Y ahí no vas a conseguir ninguna otra. Las mejores son las de 8 porque son las más alargaditas de la base. Y las de arriba son todas redondas. Entonces te va a dar una matuca que alguna vez la van a ver, pero la matuca va a terminar siendo una cosa así. Que es distinta, completamente distinta a lo que podía ser con la gallina un poco mejor, que va a ser una cosa así. Y es completamente distinta a las matucas con gallo que usábamos antes, o que podíamos usar ahora, que van a ser así.
En todos los casos es muy personal la cantidad de plumas que uno le quiere poner. Yo normalmente con gallina, con 2 plumas ya da suficiente cuerpo como para que la mosca no quede transparente. En el caso de los gallos, yo le meto, por lo menos le pongo 2 de cada lado por lo menos. Y le digo es bastante complicado atarlo, porque realmente se suelen torcer y es bastante complicado. Y a veces pasa que los gallos tienen cierta curvatura, entonces la matuca vista de arriba, por esa curvatura, por ahí nos hace, se nos monta una pluma sobre la otra y termina. ¿Qué? No sirve. Pero pasa. No sirve como matuca. Bueno, pero te digo, pasa, o sea, vos la ves, la peinás bien y la mirás así que bueno está, pues la tensión de una con otra se mantiene. Pero cuando vos la empezás a castear y empiezas a sacudirse, por ahí te hace así, en vez de quedarse así, te hace así y se te abrió las plumas. Que no significa que no funcione. Y el agua no se Pero no, pues ya quedó así. Pero de última no es el objetivo que uno quiere. O sea que si vos querés usar plumas abiertas, lo que tenés que buscar son plumas que tengan esta curvatura y atar directamente la mosca con las plumas abiertas. Y si quieres usar moscas con plumas pegadas tipo matuca, tenés que usar plumas que no tengan curvatura. O coma invertida. O coma invertida. Vos decís que la atás así, pero no queda. Porque realmente vos la atás así, pero la parte más linda de la pluma, la que a vos te gusta, realmente, no sé si la trucha, va a estar de este lado, la parte linda del animal. La curva siempre es hacia adentro, nunca hacia afuera. Salvo en algún penacho que pueda tener el animal, pero en general siempre es hacia adentro, para proteger para batir la lluvia. No sé si está dentro de la matuca, yo creo que es más o menos eso. O sea, lo que pasa es que la cantidad de cosas que vas a ver, la cantidad de plumas, si empezás a comprar, te vuelves loco. No sabes cómo, porque vos atás una matuca con schlappen y te queda una cosa maciza, gorda, rarísima, que no tiene nada que ver con todo lo que hablamos ahora. Y si atás matuca con cola de gallo, directamente, las plumas por ahí pueden llegar. Yo no traje, tenía en casa, pero tenía los trajes porque estaba con salto. Y vas a tener una pluma que en su totalidad va a ser una cosa así. Lo que pasa es que generalmente son estas plumas de acá y tienen cierta curvatura. Y si vos ves el raqui, la pluma es así, no es plana. Tiene la curva. Por lo tanto, cuando la pones una contra la otra, te quedan así. Y cuando la juntás, viste, medio se pega, se queda muy plana. Tiene que ser exactamente la misma pluma, porque si no, una vence a la otra y te queda doblada por un costado. Demasiado amplio. Bueno, entonces, en el caso de los gallos, vuelvo a insistir, lo mismo con la gallina y lo mismo con casi todos los bichos, van a tener una variedad bárbara. Dentro de lo que puede ser softhackle, que es otra variante de mosca que nosotros creo que estamos incorporando bastante ya hace años, también hay una diversidad porque se puede usar desde la base de una pluma de un gallo que tiene mucho hueco, que es lo que estamos buscando para que se hunda. Si tomamos una pluma de acá, por ejemplo, vamos a ver que si bien la parte de arriba es muy acerada y se abre bien, no sé si lo van a ver, podemos estar perfectamente en los softhackle con esta parte de atrás. Al revés, Mario. Vamos a estar perfectamente en los softhackle con esta parte de atrás. Otra cosa que la gente en general no tiene en cuenta, más allá de la elección de la pluma, es que las plumas sirven cada parte para una cosa distinta muchas veces. Entonces uno bien puede atar streamers de ala de pluma con esta parte, corta, ata su streamer y guarda todos esos pedazos. Y acá puede sacar unos hermosos collares, unas hermosas softhackle. Lo que pasa es que uno generalmente junta todo como basura y lo tira porque no quiere seguir guardando cosas. Para aquellos que atan mayor cantidad, pues ahí empiezan a guardar todo eso. Y es lo mismo que pasa con el tema de las alas de seca. Y la ala de seca, en el caso de la Adams, que es lo más común, donde tenemos y colocarle a las patadas. Lo que nos va a pasar con esto, que muchas veces vamos a usar plumas batarazas para hacer
bolivagas, y por ahí las puntas, si uno es previsor y las tiene en cuenta y sabe para qué sirve, por ahí las va guardando. Y un día que se pone a tarar, saca todos los pedacitos de esas puntitas de pluma y las usa como puntas, o sea, como alas para... En el caso de alas es otra historia aparte. Y en este caso, particularmente de las Adams, yo lo que recomiendo usar son estos cogotes de gallina, que es lo que había mostrado antes, que tiene un largo y una presencia bárbara. Está volando todo. Se me voló la gallina. Acá está. O sea, ¿qué ventaja tiene la gallina? Antes se usaba siempre tips, o sea, punta de pluma bataraza. Hoy por hoy, en la práctica, nos dice que esto es una ventaja. Tenemos por empezar un montón de líquidos que hacen flotamoscas que no tienen ningún problema, se hace hundido en la plomada, hacer flotar en la plomada. En este caso, lo que tenemos es una ala con mucha presencia, con cierta curvatura, lo que nos permite colocar las alas en una posición mucho más cómoda, con mucho cuerpo, lo cual hace muy visible el ala, cosa que las puntas de los cogotes de gallo no son iguales. ¿Y por qué? Vamos a tener del ala de gallina, la punta va a tener esta conformación, mucho hackle y muy espeso, con mucha presencia, se tiene mucho cuerpo el ala. Los tips, o sea, las puntas de alas de pluma de gallo, porque vamos a tener muy poca fibra y muy pegada. Por lo tanto, el ala va a figurar muchísimo menos en la mosca. Y van a ver, cuando vean buenas alas atadas, van a ver que con el ala de gallina es 10 veces más linda la mosca y se ve mucho más. Los pelos más cortos. ¿No? Los pelos son más cortos. Claro, más corte y más densidad. Y encima es hueco, o sea, tiene mucho microválvula, entonces es más maciza la pluma, no es tan transparente. En este caso, la pluma no tiene microválvula y lo que tiene es mucha transparencia. Entonces, si bien tiene cuerpo, es una cosa muy finita, no, nada que ver con la gallina. Eso, en la experiencia, además lo hace mucho más fácil de estar la pluma de gallina, el ala de pluma de gallina que el ala de pluma de gallo, que es mucho más duro y se retuerce más. La de gallina siempre queda perfecta y queda abierta. El ala de gallo por ahí se empieza a torcer y se complica bastante. Yo le voy tirando cosas, si quieren preguntar, pregunten. Aquí hay otro caso de elección de plumas, por ejemplo, y es la cola de faisán. Y la cola de faisán es muy utilizada. Es muy utilizada por la Pheasant-tail, que en este momento es una mosca que más se utiliza. Ahora, cuando compran una pluma de cola de faisán, la cola de faisán tiene esta conformación. O sea, viene una pluma principal arriba y muy abierta en las costadas. Y después empiezan a venir las plumas laterales, las que están abajo, que también de un lado sí tienen abiertas las fibras en la punta, sueltas. O sea, la pluma viene así, viene muy abierta de este lado y de este lado viene cerrado. Y así sucesivamente. O sea, la pluma más importante es esta, es la primera. Que si uno la ve, y yo lo digo porque he tirado pluma de esta porque no sé qué para que se viera en su época. Yo decía, esta pluma está hecha bolsa, digo, Claro, está todavía. la más fea de todas. Claro, es horrible, mira cómo está, no está peinada, se despeina todo. Bueno, esa es la que tenemos que usar. Es al revés la milanesa. Yo había tirado un manojo de pluma para que se ve, hasta que me di cuenta así para que se ve. Para el cuerpo, No, este para sí, es para hacer parte del cuerpo, aparte para hacer las colas y las patas, básicamente. Y la otra parte, que son estas plumas, que no están tan despeinadas, esta está mucho más abierta de abajo de arriba. Sí. Estas sí sirven también para hacer wing case, sirven también para hacer moscas húmedas. Hay un montón de moscas húmedas tradicionales que ya tengo con cola de faisán. Y sirven para hacer wing case, se sirve para un montón de cosas, pero no para lo que nosotros vamos a hacer, que es la Pheasant-tail en general. Para lo cual esta es la óptima. Entonces, a la hora de elegir, elijan la más despeinada, la más abierta de todo, que generalmente es la de arriba de todo. Si no voy a hacer faisán del lomo, la primera pluma del medio tiene una simetría bilateral perfecta.
cambio las otras no, tiene un lado más abierto y el otro lado es completamente plano. ¿Por qué te sirve que tenga tanta simetría? No, pero no es el tema de la simetría, lo que sirve es que esté abierta en la punta. Porque cuando vos vas a usarlo como punta no sé, como cola, en vez de pegarse todas, no se abre todo. Y si te vas a usar como pata, en vez de quedarse todas pegoteadas, se abren las patas. Entonces, este es un particular, porque aparte se usa muchísimo. En el caso de los saddles, esto que llamas un saddle hacker, lo que depende del tenido, que usamos mucho para dorado, usamos mucho para body lager, usamos mucho para body warm y ese tipo de cosas. No es lo mejor para body warm. También la elección de esto es muy importante porque bajo el mismo rótulo vienen plumas completamente distintas. Yo le di cabelas una vez a una persona conocida, le pedí como $90 de pluma. Dije, me salvé, tengo pluma para tabular. Me llegaron hasta estas. Y venían bajo el mismo código, esta pluma y otra que era doble largo. Pero había pedido 2 sobres de cada color, así que evidentemente no sirve igual para algunas cosas, pero no para lo que yo quería. Entonces es muy importante que si algún día van a comprar, abran el sobre, miren cómo es la pluma, la analicen bien, vean si realmente responde a lo que ustedes quieran. En el caso si van a buscar pluma para dorado, por ahí buscan algo que sea mucho más macizo, más ancho. Y además tengan en cuenta que en los sobres estos no vienen todas las mismas plumas, por ahí vienen plumas finitas como esta, que no tienen nada que ver con nada, son completamente distintas. Parece una secateñí. En cuyo caso, viste, esa pluma la van a tener que utilizar para otro tipo de mosca. Entonces por ahí para dorado tienen que ponerle 4 o 5 de cada lado. Entonces bueno, no es todo parejo lo que venden, así como no es parejo ninguno de los patches de los cueros que te venden, porque cada parte tiene una pluma de distinto tipo y para distintas aplicaciones. Tenemos por ejemplo la langosta, que Alejandro Rodríguez es un enfermo de la langosta. También vamos a usar un wing case para usar una ala langosta. Para eso hay infinidad de elementos para usar, no hay uno solo. Y cada receta sería en particular. Entonces podemos utilizar de pluma de pavo, si tenemos una langosta, esta parte de arriba va a ser el ala langosta, que le vamos a poner patas o no. Esta parte de lo que es el ala langosta en sí, hay infinidad de materiales para utilizar, infinidad de plumas para utilizar. Lo que sí ayuda mucho, y es lo más común, y lo tenemos que usar casi sin excepción, es el flex cement, que es ese pegamento con el cual podemos fortalecer esa ala para que no se abra todo y se destruya ni bien están tirando. Entonces podemos lograr, si es de un segmento de pavo, bueno, podemos lograr un ala con todas las manchitas de ala de pavo, la cortamos redondita acá atrás y logramos una ala de langosta. Si es una pluma de faisán, que por ahí tiene esta conformación, la empezamos a masajear con flex cement, estirarla, hasta que de acá, de esto, pasamos a tener algo como esto, con su raquis en el medio y todo, pero se va pegando en la medida que le vamos haciendo masaje. En la gallina también es otro caso, podemos usar pluma de gallina, que tenemos la misma variante que esta. O sea, hay un sinnúmero de plumas redondas que podemos usar estirando y logramos esa tapa, o sea, esa ala langosta sin ningún inconveniente en toda la variedad de colores que queramos. Entonces, una pluma común y silvestre como esta, que por ahí no nos resulta atractiva para una langosta, si le pasamos flex cement y la estiramos, Vale. podemos lograr una hermosa tapa, una hermosa ala de langosta con una raya blanca en el medio, en este caso. A su vez, podemos teñirla con marcadores de colores antes de pasar el flex cement. Si una langosta verde, agarramos esto y pasamos una capa de marcador indeleble verde, le pasamos flex cement y una hermosa ala con la raya verde en el medio.
Es una cuestión de elegir y utilizar los materiales de distintas maneras. Pero cualquier pluma redonda de este tipo, por más blanda que parezca, cuando pasamos flexiblemente, no solamente que se fortalece, sino que además toma una forma que nos sirve para un ala de langosta. Ojo, langosta en este caso, en el caso de las Cádiz, y hay unas cuantas, el King River Cádiz o la Templeton Cádiz, por ejemplo, también se hace con ala con pluma de pavo, con ala de pavo o cola de pavo, y luego se corta. O sea, se hace esto como hicimos acá para la langosta. En vez de cortarlo redonda, lo que hacemos es tenemos todo el cuello así, lo cortamos hacia atrás, después quedan con las patas adelante y la mosca queda de esta manera, más o menos. Pero siempre cementándolo con flex cement, porque si no se abre todo y se despatarra todo, si no dura nada, durará unos tiros. En el caso de las plumas de pavo, está la variedad que tenemos hoy en día, que es infernal, de las tenidas de distintos tipos. Hay unas que yo compré hace un tiempo, no las pude encontrar hoy, que son estampadas. Claro, o sea, tienen una tonalidad marrón que es tenida y a su vez tienen toda una especie de manchitas encima que la cuenta está impresa. No es natural que el animal. Sin embargo, para hacer una ala de langosta es fantástica, te queda una textura arriba de la langosta que no sé si la tuya le gustará, pero a nosotros nos encanta. Esta es una pluma fantástica, pero lamentablemente acá se comercializa muy poco, no se consigue, que son plumas de las alas de pavo real. Así como uno lo ve todo muy verde, cuando abre las alas tenés que montar con estas plumas. Acá ¿Qué sirve para wing cases? Para wing case, para madre mino son espectaculares. Una madre mino con los colores toda manchada que es fantástica, pero se consigue muy poco. Además, yo tengo 2 pares de esos hace como 10 años, no los uso como elástico. ¿En serio? Ni para mí las uso. O sea, solamente para la charla. ¿Qué? ¿Alguna oración? No, yo tengo 2 loros y he hecho mosca de todo tipo. He hecho madre mino de color verde con loro, es espectacular. Pero que no recomiendo que salga. Perdón, hablemos de resultados entonces. No, muy bien. Sí, una madre mino completamente verde. Lo son el chilewin. Lo que no recomiendo sería cazar loros como hacen algunos, pero... Después pasamos a otro. Yo estoy tirando cosas así sueltas en este momento. Tenemos lo que es el Bayer. No sé si alguien sabe lo que son los Bayers o los Beagles. ¿Saben lo que son? Sí, claro. Por alguien no sabe. Bueno, digamos que el ave cuando vuela debe enfrentarse al viento. Entonces las primeras plumas del ala que enfrentan al viento, si fueran suaves en su parte delantera o tuvieran las filas muy largas, se doblarían por el efecto del viento. En este caso, por una cuestión evolutiva, bueno, han logrado volar y enfrentar el viento con lo que nosotros usamos, que son los bayos. Y esta es la primera pluma primaria que se llama la lanza. Y tienen unos segmentos, unas fibras muy duras, muy planas, con forma de oreja, que enfrentan al viento y no se doblan ni vibran. ¿Qué? Tienes que ponerte de aquel lado, porque lo que sale de la pluma sino la oreja. Es curioso, yo mostraba la otra vez a un amigo mío, conseguí un par de búhos en la Patagonia para encontrar atropellados y bueno, agarré la alicate, empecé a sacar de todo, y agarré bolsitas, me llenaba de la pluma. Y era fantástico ver esta misma pluma en un búho, que esto es absolutamente suave y con unas puntitas así muy sutiles, curvas, que se ve que las debo utilizar para volar en el viento sin que fueran tan duros, para volar en silencio en la noche. Puedes usarla para hacer las sostrinas. ¿Sí? No, pues más allá de eso, lo fantástico de la adaptación a la naturaleza de poder volar en completo silencio, ¿viste? De noche para poder cazar, porque si el ratón sale corriendo. Sin embargo, las alas de aves diurnas no les hace falta ese tipo de estrategia. No sé si alguno vio volar un chacal una vez encima de uno, tiene mucho viento, hace un ruido raro. ¿Cuál? Esto no tengo idea, esto me lo trajeron del sur, yo en mi casa aterrizan plumas de todos lados y francamente no sé decir, yo sé de un corte, un cóndor o algo, no sé. ¿Te parece? No, de Cote pensé que parece. De cóndor no es seguro. Es muy chica para ser de cóndor. Sí, debe ser cote tal posiblemente. No sé Cote por- puede ser. Y bueno, vamos a la parte de soft factor.
donde las plumas que usamos normalmente son plumas muy suaves, justamente el nombre de la mosca lo define, hackle suave. Normalmente lo que vamos a usar como pluma, y si uno mira individualmente una pluma de perdiz húngara y la ve, le parece una pavada, o sea, la tiraría al cenicero o al tacho de basura enseguida. Si no, unas plumas más usadas. Porque no nos gusta la forma, pero nos parece muy suavecita, nos parece que hacemos así, se arruga todo, no tiene casi cuerpo. Y tiene una forma similar a esto, son plumas muy redonditas, con todas sus manchitas. Esto, si bien es una de las plumas más usadas, el soft hackle se puede usar desde gallina, desde la parte de atrás del gallo, es decir, la base de la pluma del gallo. Acá hay distintos tipos de animales, esto es perdiz húngara, esto es un chúcar, esto es un estornino, que se dice en Estados Unidos, no sé cómo lo casarán. Esto es un grouse, esto es una perdiz de California, una codorniz de California que yo encontré muerta en el Limay. Y son todas plumas que sirven fantásticas para hacer surfar. Sin embargo, si la miramos, no le daríamos importancia, salvo que conozcamos la mosca y la hayamos atado una vez. Lo que no diríamos, nosotros tiramos, no sirve para nada. Pero sí. Ahora, ¿vos llegas al destino alguna vez? Dando plumas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? Porque no, voy con sobre un almohadón. Que no es buena la perdiz, Mario. La perdiz es demasiado blanda. Es muy frágil. Demasiado blanda es. Excesivamente Ya que blanda. he escuchado por una perdiz. Yo te traje acá haciendo los honores una perdiz que vos me regalaste. La usé muy poco. La mosca queda muy bien. Lo que pasa es que lo que tenés que buscar en la perdiz es la pluma simétrica. Generalmente son muy asimétricas. Es fuera del lobo. Claro, tiene que estar justo en el centro. Si no, vos sabés que pasa en la perdiz húngara, pero la perdiz húngara es un poco más, no sé si más prolija, se podría decir. ¿Y la mejorcita va a ser soft hackle, man? Lo que más resultado te da a nivel pesca. Yo uso mucha gallina y perdiz húngara. Perdiz húngara es atractiva porque te da unas patas muy barradas que pocas veces las conseguís en otras moscas. Entonces vas a tener el cuerpo, ponele, vas a poner la bolita de Darwin para que no se chupe en el agua, que es la intención justamente, pero digamos que esta no es una clase técnica de atado, pero más o menos que se busca eso. Y vas a tener unas patas que son así, o sea, son muy, muy barraditas, en el caso de la perdiz húngara. Y en la gallina, lo que pasa es que también es relativo, o sea, yo siempre me remito y siempre trato de buscar una fórmula y jamás encuentro una fórmula. Agarrás un libro de las 1000 moscas, tomás los 20 modelos de soft hackle y son todos distintos, absolutamente distintos. Y te das cuenta que uno ha usado gallina con mucho hueco en la base y muy fibrosa en la punta, muy seca en la punta. Lo cual te da mucho cuerpo en la base y después te da todo muy etéreo. Vas a encontrar perdiz húngara, vas a encontrar gallina, vas a encontrar que atan para arriba, vas a encontrar que atan curva para acá, la que queda pegada, la que tiene una bolita que queda bien abierta. Y Yo he atado es terrible la variedad que hay. Yo he atado con neck de paloma turca, traje una cosa que así. Sí, y queda muy bien. La paloma turca es muy dura y es muy curva, y eso tiene una ventaja. Al ser curva te da este juego. Cuando vos usas una gallina que es muy recta, por ahí lo que te va a pasar es que los pelos te van a quedar, las fibras te van a quedar así. Y si uno la ata mal, por ahí pasa, que lo van a ver en los catálogos también, por ahí queda así. Supuestamente está mal atada, pesca muy bien igual, si no tiene problemas. Pero... ¿Está atada la base, Mario? Está al revés. Sí, se dio vuelta, se invirtió la pluma, viste, y quedó con los hackles hacia adelante. Que en moscas secas, muy antiguas, se usaba eso. Se usaba por ahí los hackles así hacia adelante. Ajá. Yo tengo una casa en casa, unas moscas muy viejas y son así. Pero había un criterio, perdón. Está Un bien, criterio. está bien. El criterio era que en el movimiento se volcaran. Sí, por ahí se plagan, pero en el caso de las moscas secas. Ah. O sea, que quedaban con los hackles hacia adelante. Tal vez sustentando más la cabeza al suelo que por ahí es más pesado.
Tal vez fuera eso, tal vez con el filo tan solo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eso sí. También cuando se atan moscas secas con esa pluma de vertizúngara y eso, sí. Yo las he visto, las recortan, a diferencia de lo que hacemos. Si algunos las pelan de un lado, claro, otros las doblan. O inclusive las cortan, les cortan la punta para darle un poquito más de rigidez al jaque, cosa que cuando atamos con los necks de gallo, sí. Es casi un sacrilegio hacerlo, porque ya son lo suficientemente duros, ¿no? Pero viste, hay moscas inglesas o algunas españolas con plumas blandas, me refiero a moscas secas, con plumas blandas recortadas. Carlos, a mí lo que me cuesta separar, que dije entrada, me cuesta separar el explicar la elección de una pluma sin mostrar cómo se usa. Para mí está tan unido que explicar solamente elección de materiales me cuesta. Entonces trato de dar más o menos un espectro de lo que uno debería elegir para cada variedad de moscas. Y a su vez es tan variada la gama que hay para cada una de esas tipos de moscas que es infinito, entonces es muy difícil. Yo en casa debo tener más o menos 40 gallinas, por lo menos, más las que traje hace poco. Y sin embargo, las mías son todas distintas. Todas tienen más o menos la misma estructura. Algunos tienen unas jacas larguísimas, otras son chiquititas, otras son largas, otras son redondas. Sin embargo, todas se pueden usar para algo similar. Algunas tienen más posibilidades por la longitud de hacer cosas distintas. En el caso de las patas, como yo decía al principio, de las montanas con pata de gallina, me encanta. No sé si me queda mucho, creo que queda tolerada de cosas por decir. No sé si fui claro tampoco, lo dije, no. Estoy hasta yo confundido. No, la verdad que no. Menos mal que Calandra te sacó del Después, paso. fíjense que acá tenemos que decir, esto es Metz, por ejemplo. La diferencia que hay en estos cogotes de Metz, yo tengo acá unos descartes, incluso de Metz, que están catalogados como grado 5. Y son Metz también. O sea, esta pluma tiene una cantidad de web que no la puedo usar nunca para mosca seca, aún las plumas chicas. Por eso son descartes, evidentemente. Y tenemos cosas como Hoffman, que vos la mirás y casi te clavas porque son agujas directamente. Y una calidad de esta pluma es espectacular. Muy interesante. Sin embargo, miramos el descarte de este Metz que había dicho antes. Aún las plumas que son para mosca seca y te digo, tienen mucho hueco, se pueden usar igual, o sea, no tienen tanto problema. Pero no tienen ni la densidad, ni la cantidad de plumas, ni la calidad de plumas que tienen. Mucho lujo hacer matucas con esto, ¿no? Es que es muy difícil hacer matucas con eso, porque las plumas son más bien redondas. De ahí que ¿perdón? Bueno, esas plumas que estás viendo en particular son muy duras. Y es como hacer matucas con un cartón. Y la matuca no te digo que tenga que ser blandita, pero tiene que ser más o menos espesa y suave al nadar. Después vamos al tema marabú. Este es un material que usamos muchísimo, creo que es uno de los materiales más usados en nuestro país. Y también recomiendo que cuando compren marabú, miren lo que están comprando. Porque van a tener cosas completamente disímiles. No significa por eso que no sirvan todas, pero con algunas se puede trabajar muy cómodo y con otras se complica muchísimo. Pero van a tener marabú como esto, por ejemplo. Este más que un marabú es una pluma común y silvestre. Está bien, pero tiene un raquis larguísimo y durísimo. Para aquellos que son cómodos y usan únicamente la punta, por ahí tiran lo demás. Para aquellos que son más complicados como yo, empezamos a tratar de rescatar todos los bordes al menos y salvar toda la base. Y después recién si le agregamos la punta a otra cosa o juntamos dos puntas o usamos la punta sola, si da. Tenemos un marabú muy corto. Que es bastante cómodo, donde tal vez sacando una pluma y atándola directamente, en muchos casos, si uno es un poco vago, es suficiente. Pues son plumas muy cortas, donde uno puede juntar una cantidad y ya prácticamente tiene la cola de una bolibagger, en el caso de usarla para bolibagger. Y tenemos un marabú mediano, que para mí es el óptimo.
tenemos menos raquis, pero tenemos mucho más profusión de pelos y muchísimo más largo. En el caso del terno de marabú, mucho más grande, este es el mejor. ¿Conviene, Mario, entonces comprar un marabú corto a medio para...? Este es comodísimo, pero no está haciendo. Entonces, cuando uno va a comprar, debería empezar a mirar cada uno y decir, bueno, pero eso te da experiencia solamente. Cuando vos encontraste algo cómodo, lo ves. Y un caso en particular, que yo creo que no traje, es el cul de canal. Y el cul de canal tiene dos tipos de plumas que comercializan, que son completamente distintas. Y las dos son ópticas, pero para dos cosas completamente distintas. La vez pasada vi aquí a alguien mostrando cul de canal y uno dijo esto no sirve para nada. Y para mí era la mejor, pero son formas de ver. La mejor para algunas cosas. El cul de canal tiene se comercializan dos formas. Uno que son las plumitas que tienen esta conformación más o menos. Un pelito más. ¿Eh? Totalmente. Bueno, esa más o menos la conformación de una de las dos. Y la otra tiene el raquis mucho más largo y es así. Depende para qué se use, es mejor esta o esta. En el caso de un ala, en el caso de la Sidesida ducalis, que es una mosca más conocida que la de Harrow, donde vos tenés usted tiene un cuerpo de Darwin y tiene una ala así hacia atrás, pareja, uno junta 2 o 3 puntas de estas y esto está tan acotado que la junta de 3 la pone y ya está la hecha, cosa que sería casi imposible. Yo me he vuelto loco para hacer eso mismo con este tipo de plumas. Pero este tipo de plumas es bárbaro cuando uno hace un emergente, donde por ahí hacen 3 o 4 loops acá arriba, quedando esa bolita de Darwin. Cosa que con esta sería imposible hacerlo, o muy difícil hacerlo. Porque el loop lo haces con la fibra del cul de canal. Claro, pero eso no estamos hablando de técnica. Te quiero decir que con la elección de materiales son completamente distintos. Son las dos maneras que se comercializan el cul de canal. Y en muchos casos esto, por ahí las fibras son así. Uno las ve y son así largas y uno sabe que hace con ella porque se dobla toda la mano. Con agarrar la mano y dándole 2 o 3 vueltas se forma una pelotita peluda arriba que flota en los límites. Pero esta es mejor, esta es muchísimo mejor para la de las alas. La mosca es así. Y ahora de emergente también. ¿Perdón? De emergentes. Pero más complicado. Y esta es muy fácil de usar si uno quiere hacer una mosca en parachute, donde va a tener el cuerpo de la mosca, va a tener todo un manojo por ala de este tipo, de estas puntas, que le va a poder estar todos en conjunto y sin problemas, y después le atará el parachute acá. Pero con esta sería dificilísimo hacerlo, es dificilísimo. Yo me vuelto loco, la primera vez que até secas, que me picaron 120 CDC ducales y yo tenía estas plumas y me quería matar. Tenía que sacar fibra por fibra y aparte respiras hondo y te tragás y si soplás se vuelan todas, te volvés loco. Yo me volví loco, el pasaje no las conocía, no las sabía elegir y estas no estaban, o por lo menos yo no las vi en ese momento. Entonces me tuve que buscar con esto, salí indemne de la cosa, salí bien, pero digamos que me resultó complicadísimo. ¿Qué más? ¿Pluma para Spider? ¿Tenés algo? Para Spider, vos porque estás hablando de las cosas más complicadas. No, por eso tiene que ver con la... Sí, tengo, pero el collar de Tokio León, lo único. Tenemos que hablar de escapismo. ¿Qué? De escapismo. No, lo que pasa es que es complicado. Una vez vengo a los Pueblas, me dijo, dice, andame vestido Spider. ¿Qué puedes reemplazar? Es fantástico, vos estás con el bebé, pero ¿qué hago? Me dice, no, también no puedo ser que no tengas nada. Digo, no tengo. Y si yo tengo que ir a comprar 2 o 3 cogotes y revisarme todo el caso de pesca para estar de medio de semana Spider, no tiene sentido. Conseguirme el material y lo sabes. ¿Con qué lo puedes reemplazar? Yo no he encontrado reemplazo.
Sé que el bebé usaba unas atadas de pelo de ciervo. Yo jamás ni siquiera lo intenté. Es más, si vi un modelo y lo tuviera más, pues lo intento. Sé que incluso hasta estaban pegadas en la base un poco para el pelo. ¿Alguna que dice? No digo nada porque yo me la regalaban las Spider. Es una buena manera de conseguirlo. Pero te digo, bueno, Spider supuestamente sale de acá. La pluma se llama Spider, y justamente es una pluma bastante corta, pero con fibras muy largas, un raquis extremadamente fino. Y tengo la idea, yo te digo, jamás las adquirí, pero como yo las intuí, ¿no? Porque las había visto en algún lado, que se ata una con la cara viendo hacia adentro, y después se ata la segunda con la cara viendo en forma opuesta. Porque está de acá y está de acá. Y a un suelo le pasa bastante cosas. Perdón, te faltó el velocímetro ahí. ¿El qué? El velocímetro. ¿Por qué? Cuando lo rasga. Ah, cuando va por el... Digo así, pero el problema es que hay que ir una búsqueda tan grande de raquis, digamos, de los acrylic cortos, que prácticamente no se consigue muchas cosas de acá bien seco y bastante largo. Claro, lo que pasa es que si esa pluma no es buenísima, no sirve la ¿No sirve? La mosca tiene que ser de la calidad. Claro, de la calidad de la tradicional, la de casera, digamos. La cual, por lo que tengo entendido, yo jamás me puse a revisar un gallo desde el aspecto. Aparentemente son muy pocas las plumas que tiene óptimas para eso. No todos los gallos tienen. Por eso. El gallo de león tiene esa particularidad, que es una pluma bastante cortina, bastante redondeada, un raquis finísimo y unas fibras aceradísimas, con apenas un poco de huevo hasta acá. Luego viene así, no más que eso. Pero todo esto es limpio, es un raquis que parece un pedazo de metal. ¿Qué te iba a decir? Pero digamos que no es fácil conseguirlo. Bueno, gente, no sé qué más decirles. Creo que si seguimos hablando, acá hay otra cosa que lo único que podía agregar es lo que traje, que son los que venden como llaman con los de estos cogotes chinos, que lo usan mucho para moscas de mar. Son plumas muy rígidas, de fibras muy largas y con bastante curvatura. Justamente lo usan mucho con lo usan mucho para hacer alas abiertas, para moscas de tarpón. Son muy transparentes. Hay que buscar la vuelta como para ponerle varias plumas de cada lado. No lo muevas. Déjalo. Son excelentes para hacer collares. Para traer una matuca, si alguien quiere traer una matuca, tiene que poner 3 plumas de cada lado para que figure. Si no, directamente es transparente. Y la curvatura molesta. Se cruza.